Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y aquí estoy como siempre para contarles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. ¿Te imaginas tener una pareja, un esposo, en el cual pues confías y luego darte cuenta que te está haciendo infiel? Pero no infiel con cualquier persona, no. Resulta que él estaba poniendo los cachos a su mujer con la tía. Sí, así como lo oyen. Y si ustedes quieren saber cómo fue que se dio todo esto, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. Hola, soy Sandra, tengo 34 años y les cuento que hace poco pasé por una separación muy fuerte y lo digo porque pasaron cosas bien locas. A mi ex Danilo lo conocí en un centro comercial cuando yo me encontraba en un bar compartiendo un buen rato con 3 amigas de mi trabajo. Y para cuando eso yo tenía solo 22 y estaba viviendo mi vida loca. Yo no conseguía novio, pero sí mantenía a todo el ganado activado y me la pasaba de fiesta. Pero eso sí, también era muy responsable porque me independicé desde los 18, cuando un hermano mayor me ayudó a poner una tienda. Total que ese día Danilo se encontraba en el mismo bar con unos amigos de él y después de un rato de estar coqueteando desde lejos nos animamos a hablarnos. En esa conversación pues compartimos números y como ya se imaginarán, desde ahí empezó a surgir algo entre los dos, tanto así que para un mes después ya éramos novios. Y él era muy lindo, tierno, detallista y siempre estaba dispuesto a ayudarme en lo que fuera que yo necesitara. Si fuera una ayuda como física o material, o sea, de dinero, él siempre estaba ahí. De esa manera, cuando llevábamos solo una semana de ser novios, lo llevé a mi casa para presentárselo a mis padres y a la semana él me llevó a la casa de él. Y allí conocí a sus padres, que desde el primer momento se me hicieron muy buenas personas y además de eso a 2 cuñaditas pequeñas que también aprendí a querer como si fueran mis sobrinas. De esa manera empezó a avanzar el tiempo. A mí me querían mucho en la casa de él, a él lo querían mucho en la mía y la relación parecía que iba a ser exitosa. Y me enamoré tanto de él, pero tanto que decidí dejar mi vida de desenfreno y dedicarme por completo a nuestra relación y a nuestro futuro. Y bueno, pues por aquí es donde ya empieza como lo raro. Porque resulta que cada que yo estaba en la casa de mi novio, el tema de conversación era el mismo. Sí, y es que siempre hablaban de una tía de mi novio, o sea, una hermana de mi suegro. Y ella vivía en otra ciudad, por eso es que yo no la conocía, pero sí sabía que tenía 29 años, que era casada y que tenía una niña pequeña. Lo que sí no puedo decir es que se hablaba de ella algo en concreto. No, porque es que en realidad eran cosas así como al aire, sino que era muy raro que siempre hablaran de ella y más mi novio. Por ejemplo, si usted estaba hablando de un paseo, no sé, recordando alguna anécdota, salía el tema de la tía. Ay, más, ¿se acuerda cuando mi tía tales? Bueno, ahí. Luego, digamos, si uno estaba hablando de, ¿se acuerdan cuando estuvimos en tal restaurante? Entonces salía el tema de la tía. Cualquiera de ellos decía, ¿se acuerda cuando su tía hizo esto y esto? O sea, siempre era lo mismo. Y a mí el temita de la tía ya me tenía hasta aquí. Y cuando yo le ponía el tema a mi novio, así como quien no quiere la cosa, él lo que decía es que él había crecido con ella hasta los 14 años y que para él era como una segunda madre. Y digamos que yo podía entender eso, porque uno a veces tiene un familiar al que quiere mucho, ¿cierto? Pero lo raro era otra cosa. Y es que en varias ocasiones yo quise como chismosearle el celular, o sea, ir a ver qué era lo que tanto hablaba con la tía y siempre las conversaciones estaban borradas. Eso cuando eran mensajes, porque cuando eran llamadas o videollamadas y yo estaba presente, ellos sí hablaban cariñosamente, pero no decían más allá de la cuenta o de lo que les convenía. De igual manera, a mí hasta ese punto no se me había pasado nada por la mente. O sea, que entre ellos hubiera algo, no. Y si yo buscaba su conversación era por mera curiosidad, pero nada más. De esa manera pasó más tiempo y para cuando ya llevábamos 2 años de relación tomamos la decisión de irnos a vivir juntos y 1 año después quedé embarazada de nuestro hijo. Hasta ahí puedo decir que teníamos una vida en pareja feliz, pero todo empezó a cambiar cuando mi hijo todavía tenía solo meses. Y es que resulta que la famosa tía de la que tanto hablaban se había separado de su pareja y se vino a vivir a la casa de mis suegros.
Y la vine a conocer un domingo en medio de un almuerzo familiar que se organizó para recibirla y para darle ánimos, ya que supuestamente estaba muy mal por la ruptura. Y yo desde el primer momento, como boba, quise ser disque amable pues con ella, pero no. Ella desde que me vio me rechazó y yo no sé por qué. Con decirles que cuando me la presentaron, estiré la mano pues para presentarme, pero ella me dejó con la mano estirada. Sí, la muy indigna llegó y me dijo el nombre, me miró de arriba abajo y me dio la espalda, se fue y me dejó ahí parada. Y de ahí para adelante pues empezó a repararme todo el tiempo, pero me miraba como si yo fuera, ya se imaginarán qué. Y pues yo también empecé a mirarla bien mal, porque sí, pues con esa actitud, no, yo ya no quería nada de ella. Así que de ahí en adelante empecé a ir cada vez menos a la casa de mis suegros, pero mi esposo sí se iba solo con nuestro hijo. De esa manera pasó más tiempo, y cuando ella ya llevaba como unos 5 meses de estar viviendo ahí, las cosas en la casa con mi esposo se empezaron a poner críticas. No sé, ya no nos entendíamos, no nos poníamos de acuerdo para nada, es que ni siquiera en las cosas de nuestro hijo. Y para colmo, pues también dejamos de sostener intimidad, porque es que a quién le iban a dar ganas de hacer algo si no la pasábamos peleando. Y pues él lo que empezó a hacer era que cada que discutíamos se iba para la casa de su madre, y ya no iba como que se iba y llegaba tarde, no, a veces iba y llegaba al día siguiente, así durante varias veces a la semana, y cada día le iba aumentando más. Y cuando yo le reclamaba por irse, él me decía que es que prefería poner distancia, para que así no nos dijéramos cosas que nos dolieran y pues tuviéramos tiempo de calmarnos. Sí, yo como boba le creía, y con esas me tuvo un buen tiempo. Hasta ahí digamos que teníamos problemas, pero yo aún no sabía por dónde era que iba la cosa, hasta que un día revisándole nuevamente el celular, encontré una conversación con su tía que me hizo como sospechar. O sea, desde ahí yo ya no lo vi tan normal. En esta conversación ella le hablaba peste sobre mí y le daba a entender de que yo le estaba siendo infiel. La vieja esa llegaba y le decía que es que cuando nosotras las mujeres perdíamos las ganas de estar con nuestra pareja era porque seguramente nos las estaban calmando en otro lugar. Y me dio una rabia cuando yo escuché eso, porque es que ahí empecé a recordar ciertas frases que mi esposo me tiraba cada que discutíamos, o sea que era ella la que le estaba metiendo cizaña. Y digamos que la explicación que yo me daba para todo eso era que ella me tenía rabia, pero aún no me imaginaba nada. Pero resulta que una vez discutimos y nuevamente se fue para la casa de su madre y allá se quedó 3 días y nada que regresaba, así que yo decidí ir a buscarlo. Y como la casa de mis suegros no está lejos de la mía, entonces decidí irme a pie, y cuando iba en el camino me encontré con mi suegra que iba para una cita a la estética. Cuando nos vimos nos saludamos muy normal y yo le conté que iba para la casa de ella a buscar a mi marido, a ver si arreglábamos las cosas. Y ella me dijo que le parecía muy bien, solo que él estaba durmiendo, así que me pasó las llaves de ella para que yo entrara sin hacer ruido. Incluso hasta recuerdo que por ahí derecho me pidió que le terminara de hacer algo que le hacía falta para el almuerzo, ya que le había cogido la tarde y no había alcanzado, y pues yo iba dispuesta a eso. Y efectivamente continué hacia la casa, llegué, abrí, pero al llegar no vi a nadie ni se escuchaba nada, y así durante unos minutos. Y después de eso me dispuse a irme hacia el fondo de la casa, mirando a ver en dónde estaba mi marido. Pero cuando estaba al fondo, escuché como cuando abren una puerta y ella chirrea, así que de una me devolví. Y para mi sorpresa, con lo que me encontré fue con la tía de mi marido, que iba saliendo de la ducha en puntitas como para que yo no la escuchara, y iba envuelta en la toalla y estaba emparamada. Seguí caminando, pero no dije nada, y cuando ya me encontraba al frente del baño miré hacia adentro y efectivamente ahí estaba mi esposo, de igual manera súper mojado y solo en pantaloneta. Ella pues salió corriendo para su habitación y se encerró con seguro, y mientras tanto él me decía que lo escuchara porque todo tenía una explicación. ¿Y cuál explicación iba a necesitar si todo estaba súper claro? Salí de esa casa sin hacer mucho escándalo, porque yo ya entendía que ahí todo se había acabado, así que quise evitarme todo ese mal momento, ya suficiente tenía con lo que había presenciado. Llegué a la casa, empaqué todas sus cosas y le mandé todo eso en un taxi, y como unas 2 horas después me llamó mi suegra a preguntarme qué había pasado. Y al principio yo bien boba estaba como enojada con ella, porque yo pensaba que ella les estaba alcahueteando, pero no.
Cuando le conté todo lo que había pasado, se quedó más aterrada que yo. Hasta empezó a decir, con razón en la casa estaban pasando cosas raras entre ellos dos, solo que siempre tienen una excusa para salirse del problema, pero ahora entiendo qué era lo que estaba pasando. Esas fueron sus palabras. Desde ese día mi matrimonio se acabó. Mi ex se quedó viviendo con sus padres y a la tía la sacaron de la casa. Y yo sí continué en contacto con mis suegros, no solo porque se portaron bien conmigo, sino pues por el niño, para que lo pudieran ver. Y además de eso, porque por medio de mi suegra era que yo hacía todo lo que tenía que ver con mi hijo y con mi ex, para no tener ningún tipo de contacto. Y bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. ¿Qué tal les pareció? Espero que les haya gustado y que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y en esta ocasión los invito para que me sigan en Facebook, en donde me encuentran de la misma manera que en mis otras redes sociales, Liliana Bedoya Historias de Seguidores. Y muchas gracias a los que llegan hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan, bye.